Noviembre de 1939. El termómetro marca 40 grados bajo cero en los bosques infinitos de Karelia. La Unión Soviética, bajo las órdenes directas de Joseph Stalin, despliega una maquinaria de guerra colosal. 500,000 de soldados cruzan la frontera finlandesa, esperando un paseo militar de pocos días. Cuentan con tanques, artillería pesada y una superioridad numérica aplastante de 100 contra 1. Los invasores entran con confianza, pero no saben que están cruzando las puertas de un infierno blanco. No saben que en la densa penumbra de los pinos congelados, el paisaje mismo los está acechando. Frente a ellos, no hay un ejército convencional con grandes líneas de defensa. Hay cazadores, hombres que conocen cada palmo de este bosque helado. Entre ellos, un hombre pequeño y delgado, de apenas 1,60 m de estatura. Un humilde granjero y pastor que pasó su juventud midiendo distancias a ojo y persiguiendo presas en la nieve. Su nombre es Simo Häyhä, un hombre silencioso que no busca la gloria, pero que posee una habilidad letal. Es capaz de hacer 6 blancos perfectos en un solo minuto a 150 metros de distancia. Y ahora, su patria lo necesita para defender las fronteras de la invasión. Simo no utiliza las tácticas de los manuales militares. Él crea su propio arte de la guerra. Se viste completamente de blanco, fusionándose de manera absoluta con el entorno. Rechaza las miras telescópicas modernas de los francotiradores soviéticos. Sabe que el reflejo del sol en el cristal delataría su posición en un segundo y que el frío extremo empaña las lentes. Prefiere la mira de hierro de su viejo rifle Mosin Nagant M28. Para ser un fantasma invisible, compacta la nieve delante de su cañón para que el fogonazo no levante polvo blanco al disparar. Mete bolas de nieve en su boca para enfriar su aliento y evitar que el vaho de su respiración repele su escondite. Se convierte en una extensión de la misma estepa congelada. Una trampa mortal esperando pacientemente durante horas sin moverse un solo milímetro. El caos comienza en las filas del Ejército Rojo. Un oficial soviético cae desplomado en medio de su patrulla sin haber escuchado jamás la detonación. Segundos después, cae el operador de radio. Luego, el segundo al mando. No hay ráfagas de ametralladoras, no hay alertas visibles. Solo una muerte matemática y silenciosa que llega desde ninguna parte. Las bajas se acumulan a un ritmo aterrador. 10 enemigos en un día, 15 al siguiente. En la batalla de la Colina de la Muerte, apenas 32 finlandeses logran contener el avance furioso de 4,000 soldados soviéticos. La moral de los invasores se desintegra por completo. El pánico se extiende en los campamentos rusos. Comienzan a susurrar un nombre con puro terror en sus ojos. Lo llaman la Muerte Blanca. El alto mando soviético entra en desesperación. Un solo hombre está paralizando divisiones enteras y destruyendo la moral de sus tropas. Stalin exige su cabeza. Envían escuadrones enteros de contrafrancotiradores de élite con órdenes exclusivas de cazar al fantasma de la nieve. No regresan. Cuando los tiradores fallan, los soviéticos recurren a la fuerza bruta extrema. Ordenan bombardeos masivos de artillería pesada y ataques de alfombra sobre las coordenadas donde sospechan que se oculta. El bosque es pulverizado. Los pinos vuelan en 1000 pedazos bajo el fuego ardiente. Pero cuando el humo se disipa y la infantería soviética avanza entre las cenizas pensando que el peligro ha terminado, el rifle de hierro de Simo vuelve a sonar desde un rincón intacto de la nieve. Es una leyenda viviente que desafía la muerte cara a cara.
6 de marzo de 1940. 100 días de guerra ininterrumpida. Simo ya ha dejado fuera de combate a más de 500 soldados enemigos, pero la suerte en el frente es un hilo extremadamente delgado. Durante un enfrentamiento feroz en los bosques de Koya, un francotirador soviético logra divisar un destello sutil en el camuflaje de Simo. El enemigo apunta con frialdad y aprieta el gatillo. Una bala explosiva viaja a toda velocidad por el aire helado e impacta directamente en el rostro del granjero finlandés. El proyectil desgarra su mejilla izquierda y destroza por completo su mandíbula. Simo cae inconsciente sobre el manto blanco, la nieve tiñéndose de rojo. Sus compañeros, bajo un fuego cruzado implacable, logran arrastrar su cuerpo fuera del peligro. El pronóstico en el hospital de campaña es devastador. Le han volado medio rostro y los médicos creen que no sobrevivirá la noche. Pero el hombre que resistió al ejército más grande del mundo se niega a morir. Pasa una semana entera en un coma profundo, mientras su país negocia los términos de la paz. El 13 de marzo de 1940, la guerra de invierno llega a su fin. Ese mismo día, como si su propia mente supiera que el deber con su patria había terminado, Simo Häyhä abre los ojos en la cama del hospital. Su rostro está desfigurado para siempre. Requerirá más de 10 cirugías reconstructivas complejas para volver a hablar. Sin embargo, la mirada de hierro de aquel humilde pastor sigue intacta. Finlandia conservó su independencia frente al coloso soviético, gracias al sacrificio indomable de sus hombres. Simo Häyhä regresó a su vida de campo, viviendo en paz y soledad hasta los 96 años. Décadas más tarde, cuando los historiadores le preguntaron cómo logró convertirse en el tirador más letal de todos los tiempos, él simplemente respondió con la modestia de un hombre de tierra. Solo hice lo que me ordenaron, de la mejor manera que pude. No se consideraba un héroe, sino un ciudadano que defendió su hogar. Hoy, los bosques de Karelia guardan un silencio absoluto, pero el viento entre los pinos sigue susurrando la leyenda del granjero que se convirtió en un fantasma. El hombre que demostró que el valor y la determinación valen más que cualquier imperio. La muerte blanca cumplió su misión y su nombre quedó grabado en la eternidad. Esto fue Historias Fantásticas. Recuerda que la realidad siempre supera a la ficción. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.